Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros espectadores, profesionales de la salud de las EPS e IPS y a la comunidad en general, que de Cartagena, Colombia o el resto del mundo se unen a esta transmisión. La Casa del Niño, buscando fortalecer la transferencia de conocimiento y su experticia en la gestión clínica, los invita a participar en la jornada de actualización en guías de práctica clínica en pediatría como un aporte de la institución al desarrollo del conocimiento médico y la gestión clínica en la ciudad de Cartagena y la región Caribe. Agradecemos a todos su sintonía e interacción en esta jornada en la que presentaremos las guías de práctica del manejo del dengue. Mi nombre es Angélica Pérez, soy la coordinadora de comunicaciones de la Casa del Niño y los invito a que compartan esta transmisión con sus familiares, amigos, grupos de WhatsApp y a que hagan sus preguntas relacionadas con el tema en el espacio que la transmisión ofrece. Sin más preámbulos, les presento al director científico de la Casa del Niño, doctor Hernando Pinzón. Lo acompañan también el director de calidad de la Casa del Niño, doctor Hernando Vaquero, y el doctor Andrés Paternina, residente de tercer año de pediatría de la Universidad de Cartagena, quien rota actualmente en nuestro hospital infantil Napoleón Franco Pareja, Casa del Niño. Si alguno de los participantes que están conectados quiere realizar alguna pregunta para los expositores, puede escribirla en los comentarios y estaremos compartiéndola. Bienvenidos. ¿Tengo que sentarme ahí? Buenas tardes. Nos sentimos muy complacidos de poder hoy dar inicio a esta actividad y compartir con ustedes nuestra experiencia y los saberes que hay en este hospital sobre una gran cantidad de temas. Hoy iniciaremos con la guía de práctica clínica dengue, pero cada 15 días, cada viernes, vamos a esta misma hora, vamos a desarrollar un tema o una guía diferente, que son en total de 19. Neumonías, guía de diarrea, infección de vías urinarias, síndrome nefrótico, transfusiones en pediatría, sepsis y choque séptico, cianosis, bronquiolitis, laringotraqueitis, insuficiencia respiratoria aguda, dolor abdominal, trauma en codo, estatus epiléptico, fiebre en pediatría, otitis media, guía de lactante hipotónico, guía de cefalea, neurocisticercosis, asma en pediatría, faringoamigdalitis y dilatación del tracto urinario. Nos proponemos con esto compartir, como les dije, nuestras experiencias con estas patologías y especialmente con dengue, que nos causan muchos pesares desde hace muchísimos años. Queremos agradecer a la Dirección de Calidad, a la Dirección General del Hospital, por su interés en este sueño, que nos ayuda a cumplir este sueño de compartir estos conocimientos, no solamente con la comunidad médica de Cartagena, de Bolívar, de la región Caribe y del resto del país, sino con la comunidad académica de residentes de pediatría, de los programas de pediatría que hay en la costa Caribe. Así que les agradecemos su atención y estaremos durante el transcurso de la presentación atentos a resolver cualquier inquietud relacionada con el tema. Gracias por permanecer con nosotros. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Hernando Vaquero, director de calidad de la Casa del Niño. Y realmente para nosotros es motivo de orgullo poder compartir este trabajo que se ha desarrollado
en el hospital y en la Fundación UCI Doña Pilar, con un aporte al conocimiento de toda la comunidad que nos está viendo en este momento, médicos, enfermeras, equipos de salud. Y el propósito sencillamente es tratar de cada día trabajar en pro de todos nuestros pacientes pediátricos en cualquier parte. La seguridad del paciente, la seguridad de esos niños que van hoy a cualquier institución como la nuestra y que nosotros tenemos el agrado de compartir este trabajo que hemos desarrollado en conjunto con la dirección científica, con la dirección general, con la dirección de proyectos especiales, con la dirección administrativa, con un aporte nuestro para todo el país y para toda la comunidad en general. Hoy tenemos también el agrado de presentar al doctor Andrés Felipe Paternina, residente de tercer año en nuestra Universidad de Cartagena, quien nos actualizará en el manejo del dengue, que tal como le decía el doctor Pinzón, es una enfermedad que para nuestro entorno es muy importante y estamos en este momento en un pico epidemiológico de dengue, lo cual es necesario que todos estemos completamente conectados y desde ya tengan en cuenta que en la Casa del Niño y en los UCI Doña Pilar siempre tendrán un apoyo para todas sus decisiones médicas y clínicas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Felipe Paternina Pérez, residente de tercer año de pediatría de la Universidad de Cartagena. Gracias a la Casa del Niño como institución de salud por brindar estos espacios de actualización académica. Y la idea en la tarde de hoy es compartir con todos ustedes nuestra guía sobre la atención médica a los pacientes con dengue. Entonces, para presentar e introducir un poco la guía, es importante para nosotros como institución y en general para todas las instituciones de salud contar con un instrumento académico que permita orientar los esfuerzos que se generan en términos de salud hacia la atención de los pacientes, sobre todo en este pico epidemiológico de los pacientes con dengue, que son un porcentaje importante de la atención no solamente en la ciudad de Cartagena, sino en otras ciudades del país. Y en este sentido, pues basado en la evidencia y de acuerdo a las actualizaciones en este tema, pues se generan unos documentos que sirven para mejorar la atención de acuerdo a la epidemiología de nuestra población. Entonces, en un esfuerzo de las instituciones de salud y de los representantes en términos de calidad y de infectología de nuestra institución, el doctor Pinzón, doctor Guzmán y la doctora Barreto, pues hacen una revisión de las guías actualizadas hasta este momento en la atención de los pacientes con dengue. Y es así como se realiza la adaptación de las guías de la Organización Mundial de la Salud que se generaron en el año 2009 y hubo una actualización para la región de las Américas en el año 2015, publicada en el 2016. Entonces, la mayoría de las recomendaciones que vamos a exponer a continuación están basadas en esta guía. Digamos, para efectos de su búsqueda podemos hacer la evaluación o la visualización de estas. Entonces, en cuanto a la población objeto y los objetivos que se pretenden, pues básicamente es garantizar que todos estos pacientes que consultan a nuestra institución con una sospecha diagnóstica o con un diagnóstico confirmado por laboratorio con dengue, pues tengan la atención adecuada de acuerdo a los recursos de los que dispongamos. Y esta atención, digamos que se va a generar durante las 24 horas del día y pues nosotros que somos un tercer nivel de atención, pues recogemos pacientes que están en los primeros, segundos niveles de atención de nuestra ciudad o que vienen remitidos de otros departamentos incluso. La idea también es que con esta guía se genere, digamos, involucrar hasta cierto punto a los familiares y acompañantes de estos pacientes porque queremos que en nuestra institución la opinión o las decisiones se tomen en conjunto con los familiares. Y hacer esta guía también nos permite extender a poblaciones con algunas necesidades particulares, población desplazada, poblaciones en condiciones de discapacidad y que también, digamos, se extiendan todos estos cuidados a ese tipo de población. Como les decía, procurar ejercer un ejercicio basado en guías de práctica clínica nos garantiza a nosotros generar por medio de esta atención un cuidado basado en guías actualizadas y que, digamos, se generen unos resultados clínicos satisfactorios. Bueno, hablando un poco de lo que es el dengue, vemos que el dengue es una
infección producida por un virus. De hecho, es la arbovirosis más frecuente a nivel mundial. En nuestro país es endémica y es producida por la transmisión de un mosquito, que es el Aedes aegypti, que es el principal agente vector en nuestra población. Sin embargo, existen otros vectores como el Aedes albopictus y otro tipo de mosquitos que no son tan frecuentes en nuestra población. Les decía que es endémica en Colombia, ya que la vida de este mosquito, digamos que se puede llevar a cabo sin inconvenientes por debajo de los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y toda, digamos que nuestro país, por ser un país de trópico con unas condiciones climáticas privilegiadas, permiten la vida de este mosquito sin mayores dificultades. Hasta este momento, clínicamente, ha identificado 5 serotipos del gen identificados por sus nombres de DEN1 hasta DEN5, siendo los 4 primeros los que tienen características clínicas de importancia. Este DEN5 se vino a aislar más o menos en el año 2013 en países de Asia, más exactamente a nivel de Tailandia, pero digamos que su implicación clínica todavía no es tan conocida. Para nosotros, entonces, para entender un poquito la estructura, son virus pequeños. Este virus es un virus de ARN que hace parte de los flavivirus, del que también hacen parte la fiebre amarilla, el virus del Zika, el virus de la encefalitis japonesa. Y su estructura está en 3 puntos. Tiene una core, que es la que envuelve al virus de RNA, tiene una membrana y tiene una envoltura. Esta, digamos que es como la estructura macroscópica, y digamos que es su estructura genética, que es el esquema que mostramos a la derecha, es una estructura monocatenaria en la que existen unas proteínas estructurales, que son las que forman parte de estos elementos que les acabo de mencionar, que es esta proteína C, esta proteína PRM, que es precursora de membrana, y E, que es la proteína de la envoltura. Y las proteínas no estructurales, que son las que están a la derecha de la presentación, que son las proteínas NS1, NS2, 3, 4 y 5. De estas es importante para nosotros la proteína NS1 como parte del diagnóstico que se realiza para la infección producida por dengue. Otras estructuras de estas proteínas no estructurales como NS3 y NS5, digamos que se están estudiando para ser blanco de posibles tratamientos que se están investigando actualmente y que van a ser a largo plazo probablemente focos para el tratamiento de esta patología. Bueno, un poco de la epidemiología. Entonces vemos que es una infección frecuente, más o menos en el mundo. Para el año 2018 habían 390 millones de infecciones. De esas, 500.000 alrededor requerían un manejo a nivel hospitalario, y de estas 500.000, alrededor de 25.000 muertes se generaban en el año para el 2018. La mayoría de estas infecciones, como lo vemos en la diapositiva, son infecciones asintomáticas, es decir, que pueden cursar paciente en algún momento de su vida haber tenido y no, digamos, haberse percatado, no haber consultado los servicios de salud por síntomas relacionados con esta infección. El diagnóstico lo vamos a hacer ya más adelante, vamos a aclarar un poco con criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Digamos que para efectos del tratamiento es importante hacer un abordaje temprano, y que las pruebas diagnósticas, si bien son importantes, no son necesarias, porque el diagnóstico hasta cierto punto es clínico, y con base en un diagnóstico clínico adecuado podemos iniciar las estrategias de tratamiento. Es decir, que la realización de las pruebas no debería retrasar las intervenciones médicas que se deben hacer. Hablando un poco más de epidemiología y aterrizándonos ya más en nuestra ciudad, en Cartagena, para el año 2010, entre finales del 2018 y mediados de 2019, la semana epidemiológica de la 1 a la 20, se lograron identificar para nuestro territorio alrededor de 40.000 casos. De esos, en cuanto a la clasificación, ahorita que hagamos un poco más de énfasis en eso, se encontró que alrededor de la mitad de los pacientes tenían signos de alarma y la otra mitad no tenía signos de alarma. Y de esos, hasta el 1.1 de los pacientes tenían un diagnóstico de dengue grave basado en criterios clínicos. Para ese mismo periodo epidemiológico se confirmaron 18 muertes en todo el país, 85 muertes en todo el país, 18 se confirmaron para esta patología, los otros casos fueron sospechosos, y 2 pacientes fallecieron en la ciudad de Cartagena. Y se calculó una incidencia para ese periodo de tiempo de 350.2 casos por 100.000 habitantes. Entonces, para efectos de la creación de esta guía, como les dije, además de basarnos en las 2 guías OMS 2009 y OPS 2015-2016, se realizó una revisión acerca de las bases de datos disponibles
con temas de actualidad. Esta revisión se hizo hasta el año 2016 y se actualizó en el año 2019, que es, digamos, el plazo que tienen para nuestra institución de actualización de estas guías. Como les decía, la idea era extender las recomendaciones a poblaciones con necesidades especiales e involucrar también a la familia en la toma de decisiones en este sentido. Estos son los códigos CIE-10 que se utilizan en la institución para codificar a los pacientes que consultan por dengue. Pueden variar un poco entre las instituciones, pero estos son los que tenemos nosotros disponibles. Hablando un poco entonces de la historia natural de la enfermedad, tenemos que la infección por dengue es una infección que se puede clasificar en 3 fases, siendo la primera fase la fase febril, como bien lo vemos en la presentación, tiene una duración alrededor entre 2 y 7 días con un promedio de 3 días. ¿Qué vamos a encontrar entonces en esta fase febril? Los síntomas que son característicos de la enfermedad y que muy bien conocemos. Entonces vamos a tener un paciente con dolor muscular, que conocemos como mialgia, dolores articulares que conocemos como artralgia. Vamos a tener la presencia de fiebre, que generalmente es una fiebre de alto grado, es decir, por encima de los 39 grados centígrados. Vamos a tener, además de la fiebre, dolor retroocular y síntomas generales, astenia, adinamia, falta de apetito. Podemos encontrar también en esta fase febril algunas manifestaciones cutáneas, como por ejemplo rash, y lesiones puntiformes que conocemos como petequias, que son manifestaciones de sangrado local a nivel de la piel. En esta fase febril vamos a tener además algunos eventos clínicos potenciales que nos van a hacer parte de la fisiopatología de enfermedad, como lo es la deshidratación, que está en parte relacionada con la fiebre y en parte relacionada con la fuga capilar, es decir, que hay paso del agua corporal que está dentro de los vasos sanguíneos y va a pasar a unos tejidos en los que no es funcionalmente activa. Vamos a tener además en esta fase febril inicialmente un hematocrito, que es la cantidad de elementos formes en la sangre que están normales, y unas plaquetas que están normales, pero que en la medida en que vayamos avanzando la fase vamos a ver un aumento del hematocrito producto de la deshidratación y una disminución de las plaquetas producto de digamos, la acción directa del virus sobre estas plaquetas, y en los pacientes con infecciones secundarias, inmunoglobulinas que van a convertirse en unos autoanticuerpos y a degradar las plaquetas. Y en esta fase febril también, para efectos de las pruebas que podemos utilizar, vamos a tener un aumento de los elementos virales. Y ahorita, aunque hablemos del diagnóstico, vamos a aclarar un poco más esta parte. Entonces les decía que la fase febril 2 a 7 días con promedio de 3, entonces a partir del tercer día más o menos ya inicia la fase crítica, que es, digamos, la fase más importante en el manejo del dengue. En esta fase lo que vamos a tener es un aumento del hematocrito, como les decía, por fuga capilar, paso de agua que está dentro de los vasos sanguíneos hacia tejidos en los que no es funcional. Y en este sentido, ese aumento del hematocrito se nos va a convertir en un factor pronóstico, es decir, una relación entre el hematocrito y la hemoglobina aumentada, para nuestro caso por encima de 3, es un factor de riesgo y nos hace pensar en que tenemos que hacer un manejo más agresivo de este paciente. Esta fase crítica se relaciona con una disminución de la temperatura, como lo vemos en la gráfica. Entonces, en el momento en que desaparece la temperatura es cuando más atentos debemos estar de este tipo de pacientes. Y además de las manifestaciones hemorrágicas como eventos clínicos potenciales, vamos a tener lesión de órgano, que puede ser lesión directa por acción del virus sobre elementos como el cerebro, el hígado, los riñones y el corazón, teniendo entonces miocarditis, encefalitis, inflamación a nivel renal y lesión de vasos sanguíneos. Y en la medida entonces en que vayamos avanzando en esta fase crítica, vamos a tener adicionalmente la elevación o el cambio de desaparecer las estructuras virales identificables a tener una respuesta inmune ya montada a base de inmunoglobulinas, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, que ahorita vamos a ver, digamos, más específicamente. Y finalmente, pues ya tenemos la fase de recuperación, que es un periodo que va más o menos entre 24 o 48 horas después de la fase crítica. Y en este punto, entonces, ya todo el líquido que estaba por fuera de los vasos sanguíneos va a retornar nuevamente adentro de los vasos sanguíneos, va a ser funcional, nos va a permitir una correcta estabilidad hemodinámica, y ya vamos a tener entonces normalización del hematocrito con un aumento progresivo de las plaquetas. Y para efectos del diagnóstico, pues vamos a tener ya las pruebas serológicas disponibles para su identificación. Bueno, entonces esto es un poquito para aclarar lo que ya hablábamos ahorita en cuanto a la fase. Veíamos que había una fase febril, una fase crítica, una fase de recuperación, pero entonces es importante establecer en qué parte
de esta fase nos encontramos y qué características clínicas tiene mi paciente, porque de eso va a depender en dónde vamos a hacer el manejo. Entonces tenemos esta clasificación, que es una clasificación que modifica la del 2009 y nos divide el dengue en 3 puntos: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Entonces, en el dengue sin signos de alarma, pues lo que vamos a tener es un paciente que cursa con las manifestaciones de las que ya hemos hablado y son las que se encuentran en la diapositiva: síntomas generales como náuseas, vómitos, cambio a nivel de la piel, exantema, enrojecimiento, las petequias. También algunos de estos pacientes pueden cursar con manifestaciones gastrointestinales como dolor abdominal y diarrea, pero ya vamos a ver la diferenciación entre este dolor abdominal y el que se considera un signo de alarma. También vamos a considerar un caso probable de dengue a todo niño que tenga un cuadro febril entre 2 y 7 días, que les decía que es la fase febril, y en la que no encontremos ningún foco que nos explique esta fiebre. Digamos que esta clasificación y esta definición es más importante sobre todo en niños menores de 2 años, que sabemos que es población de riesgo para infecciones bacterianas y en este caso pues infección por dengue. Entonces ya vimos los signos de alarma, en esta tenemos, el dengue sin signos de alarma, y en este tenemos los signos de alarma. Entonces estos signos de alarma, ¿por qué son importantes? Porque cualquiera que se nos presente un paciente con sospecha de dengue nos va a obligar a nosotros a tomar una conducta hospitalaria. Entonces, para explicar un poquito cada uno de ellos, pues dolor abdominal intenso y continuo, sobre todo ubicado a nivel de epigastrio, que es la región superior del abdomen por encima del ombligo. Este dolor está más en relación con extravasación o salida de líquido a nivel de los espacios perirrenales, que, digamos, por la inervación del retroperitoneo nos va a desencadenar un dolor irradiado a este nivel, aunque también este dolor se explica por inflamación a nivel de las paredes de la vesícula por la misma salida de líquido de los vasos sanguíneos. Vamos a tener, en relación a estas mismas manifestaciones de extravasación, la presencia de vómitos persistentes, algunos síntomas gastrointestinales, sobre todo diarreas de alto débito. Las manifestaciones clínicas de tercer espacio, como ascitis, que es líquido a nivel de la cavidad abdominal, la presencia de edemas, sobre todo a nivel de miembros inferiores, que por declive y por gravedad la vamos a encontrar más a este nivel, o un paciente que nos curse con dificultad respiratoria, que clínicamente tengamos un derrame pleural o radiológicamente se pueda encontrar. El sangrado de mucosas, que puede ser un sangrado a nivel de cualquier tipo de mucosa, puede ser mucosa oral, mucosa gastrointestinal, y también es importante los sangrados menstruales en un paciente que tiene un cuadro febril, pues puede ser una menstruación, pero también puede ser una paciente que se nos complique en una manifestación hematológica en este sentido. Vamos a tener alteraciones a nivel del estado de conciencia, que pueden ser o somnolencia o pacientes que están muy irritables, muy inquietos, y esto por cuenta de la disminución en el flujo sanguíneo a nivel cerebral que nos desencadena estos síntomas. Vamos a tener dolor a nivel del cuadrante superior derecho, en la zona en la que debe estar ubicada el hígado, y vamos a tener un aumento del tamaño del hígado por encima de 2 centímetros generalmente, pero puede ser mucho más dependiendo a las características de nuestro paciente o a la cantidad de líquidos que éste reciba. Vamos a tener cambios a nivel del hematocrito, con un aumento del mismo, pero es importante también tener en cuenta una disminución súbita del hematocrito como un sinónimo de una manifestación hemorrágica en nuestros pacientes. Vamos a tener disminución de plaquetas, que generalmente son disminuciones moderadas, por debajo de 100.000, casi nunca bajan por debajo de 20.000, pero digamos, el hecho de que disminuyan por debajo de este valor nos hace estar más pendientes de las complicaciones hemorrágicas. Una disminución en la orina, en el gasto urinario por debajo de un cc kilo hora, y una disminución en la temperatura asociado o no a disminución de la presión arterial. Sabemos que los niños, cuando tenemos disminución de la presión arterial, ya tenemos un paciente que ha agotado la mayoría de los recursos de los que dispone para mantener un gasto cardíaco y una perfusión adecuada. Entonces, en este punto debemos tratar de detectar a los pacientes antes de que se les baje la presión. Y ya cuando hablamos de dengue grave, pues nos referimos a manifestaciones que pueden comprometer agudamente la vida en las próximas minutos u horas. Y en este punto es muy importante el manejo de los líquidos. Entonces, todo paciente que curse con alteraciones a nivel de la perfusión, entonces tenemos disminución del pulso, aumento de la frecuencia cardíaca, que es, digamos, de las manifestaciones que primeramente tenemos en los niños. Un aumento de la frecuencia cardíaca sin ningún desencadenante aparente nos debe hacer pensar que este niño va a empezar a hacer alteraciones en la perfusión y debemos hacer, digamos, medidas más rápidas. Las extremidades frías y una
aumento en el llenado capilar, o sea, llenado capilar por encima de 2 segundos o cambio a nivel de la presión de pulso, nos deben hacer pensar que este paciente tiene datos de choque y realizar un manejo con líquidos más exhaustivo. Las manifestaciones de sangrado, a las que ya hablábamos, sangrado a nivel del sistema nervioso central, sangrado a nivel de mucosas, sangrado gastrointestinal, melenas, rectorragia, son manifestaciones hemorrágicas y tenemos que estar muy pendientes de este tipo de pacientes. Y hay un daño también que es propio del dengue sobre algunos órganos, como hablábamos anteriormente, que es el daño hepático. Entonces la hepatitis por dengue, en este caso vamos a tener transaminasas por encima de 1000, alteraciones súbitas del estado de conciencia con o sin la presencia de convulsiones, cambios a nivel del corazón como datos de miocarditis. Entonces esto sobre todo evidencia a nivel de ecocardiografía, pero podemos tener algunas variables clínicas en relación al compromiso súbito o una falla de bomba. Bueno, entonces, ¿de qué tenemos que estar pendiente a nuestro paciente? ¿Cómo va a ser la evaluación? Entonces, ya les decía las fases. Entonces, si tenemos en cuenta las fases, es importante saber cuándo empezó la fiebre para definir en qué fase probablemente estamos. Si la fiebre comenzó hace 5 días, probablemente estemos en una fase febril y debemos prever en los próximos días que ese paciente, tras la ausencia de la fiebre, comienza a presentar las manifestaciones clínicas de mayor cuidado. Si este niño está comiendo o no, para efectos de realizar un manejo ambulatorio en caso de que su estado clínico lo permita, la identificación de los signos de alarma que ya veíamos en las diapositivas anteriores, cambios a nivel gastrointestinal que nos sugieran que este paciente no va a poder tolerar la vía oral. Vemos cómo está este paciente, si está irritable, si está muy somnoliento, si está muy inquieto, pensando en datos de hipoperfusión cerebral. Cambio a nivel de la orina, pues entonces es importante preguntarle a los papás cuánto está orinando. Para efectos prácticos, un paciente pediátrico debe orinar por lo menos una vez cada 6 horas. Entonces, digamos que si este paciente desde cuándo no orina papá, pues no orina de ayer, no orina, pues es un paciente que nosotros debemos estar muy pendientes de que algo puede estar pasando. Historia familiar en el sentido de que pueden haber algunos otros miembros de la familia o vecinos que hayan tenido diagnóstico o una sospecha de dengue, entonces en estos pacientes abordarlo más rápidamente. Historia de viaje, sobre todo en los 14 días previos a zonas endémicas o en las que se hayan presentado casos. Sabemos que para nuestro país, todo el país es endémico, entonces prácticamente que cualquier zona del país es susceptible de darnos casos de dengue. Las comorbilidades, sobre todo las comorbilidades o las patologías de base a nivel renal, a nivel cardíaco, pacientes con diabetes, pacientes con patologías oncológicas, con cáncer, pacientes inmunodeprimidos, que tengan VIH o que estén recibiendo tratamiento con esteroides son más susceptibles de complicaciones. Y los diagnósticos diferenciales, pues sabemos que el dengue se puede parecer a alguna de sus otras enfermedades transmitidas por vectores como la fiebre amarilla, el chikungunya, el Zika, que sabemos que tiene algunas manifestaciones clínicas, sobre todo en las etapas iniciales, muy parecidas. Entonces, tratar de buscar cuáles son los elementos que la hacen, digamos, diferir de estas que les acabo de mencionar para hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Cuanto al examen físico, pues vamos a buscar en términos generales las variables que nos digan a nosotros que no le está llegando a este paciente el flujo sanguíneo adecuado. Entonces, ya les hablaba de la taquicardia, hablábamos de los pulsos, hablábamos de el llenado capilar. Entonces, ver el estado de hidratación, mirar cómo están las mucosas, cómo está el estado de conciencia, mirar cómo está la presión. Sabemos que es un signo tardío, pero del que debemos también estar pendientes. Buscar los datos de sobrecarga, entonces la presencia de ascitis, disminución en los ruidos cardíacos, en los ruidos pulmonares, pensando en un derrame pleural, la presencia de edema en los miembros inferiores. Además de eso, vamos a evaluar si hay o no hepatomegalia, cuántos centímetros por debajo del reborde costal tenemos, si hay alguna otra clínica de dolor abdominal que nos haga confundir el dengue con alguna otra patología quirúrgica. Y esto es muy importante porque sabemos que nuestros pacientes, pues si bien puede estar solamente con dengue, podemos fácilmente tener un paciente con dengue y con un abdomen agudo, por ejemplo, con una apendicitis. Entonces la semiología abdominal es muy importante. La identificación de las hemorragias, ya hablábamos cuáles son los posibles focos, y la prueba de torniquete, que anteriormente se usaba mucho para decir si un paciente iba a virar a un dengue hemorrágico o no hemorrágico. Realmente lo que tenemos de utilidad con la prueba del torniquete son signos de fragilidad capilar. Pues un paciente que vamos a identificar con una prueba de torniquete positiva, que muy probablemente vaya a ser datos de extravasación. Aunque sabemos que hasta un 22-23% de los pacientes pueden tener una prueba de torniquete positiva, pues sin tener
dengue. Entonces hay que hacerla, pero sabemos que tenemos que tener algunas consideraciones para su utilidad. Cuanto a los laboratorios, pues no hay unos laboratorios, digamos, específicos para el diagnóstico de dengue. Digamos que de esos el más importante es el hemograma, el que nos va a permitir identificar cuál es el hematocrito inicial y la elevación o disminución súbita del hematocrito conforme vaya pasando el estado clínico del paciente. La disminución de los leucocitos, que generalmente es una leucopenia que no es una leucopenia profunda, alrededor de 3.000, 3.500 leucocitos, aunque podemos tener pacientes con descensos más abruptos, y en este tipo de pacientes pues siempre pensar en una patología oncológica como un diagnóstico diferencial. El descenso de las plaquetas, generalmente por debajo de 100.000, les decía que es poco frecuente tener conteos de plaquetas por debajo de 20 o de 10.000, pero lo podemos tener en nuestro paciente y es un signo que nos debe alertar. Las otras pruebas diagnósticas pues van a depender de qué compromiso encuentro yo en mi paciente y la evaluación que esté haciendo, pues datos de función hepática, cómo están las transaminasas, si hay datos de hepatitis, cómo están las bilirrubinas, vamos a ver cómo está la glucosa. En los pacientes idealmente deberíamos tener una albúmina inicial. Sabemos que muchos de nuestros pacientes son pacientes que ya vienen con alteraciones a nivel nutricional, que vienen con albúmina baja, y este punto es muy importante para efectos del tratamiento y la condición clínica. Vigilar los electrolitos, función renal, unos gases arteriales, para ver cómo está la oxigenación de nuestro paciente y si hay alteraciones hidroelectrolíticas o gasimétricas asociadas que sean susceptibles de corregir en los pacientes en los que estemos pensando compromiso cardíaco, hacer una enzima cardíaca, una troponina, una ACK. Un parcial de orina para mirar hematuria y si hay complicaciones asociadas. Ya les hablaba de los dolores abdominales quirúrgicos, pero podemos tener pacientes que bien pudieran estar cursando con un dengue y una infección de vías urinarias asociadas. Y como habla el último punto, pues ninguna de las pruebas es esencial para el manejo y realmente digamos que nos sirven para apoyarnos y para digamos organizar mejor las medidas de tratamiento, pero si no las tenemos a disposición, pues el manejo de nuestro paciente con base en la clínica se debe hacer sobre todo en los primeros niveles de atención antes de remitir a los pacientes. Entonces, para efectos de diagnóstico tenemos dos conceptos, una que es la infección primaria, que es un paciente que nunca ha tenido contacto con ningún flavivirus y puede ser dengue o puede ser cualquiera de los otros flavivirus, fiebre amarilla, Zika. Y hay un paciente que tiene una infección secundaria, que es un paciente que ya ha tenido contacto con alguno de los otros serotipos de dengue o con algún otro tipo de flavivirus, llámese fiebre amarilla o lo que les decía. ¿Y esto por qué es importante? Porque para efectos de diagnóstico vamos a tener unas pruebas que nos van a medir y se van a comportar de una manera distinta, sobre todo si la infección es primaria o secundaria. Para hablar un poquito de las pruebas, tenemos unas pruebas de aislamiento viral, que son unos métodos directos que nos identifican las estructuras del virus. De esas tenemos tres: aislamiento viral, detección de genoma y detección de antígeno, que es la que conocemos como NS1. Son pruebas que son más seguras, sin embargo, tenemos menos acceso a ellas, sobre todo en los primeros niveles de atención. Y del otro lado están los métodos indirectos, que los que nos identifican es la respuesta que monta el individuo tras el contacto con alguno de estos virus. Entonces tenemos serología IgM e IgG. Entonces los tenemos más asequibles, pero digamos que los falsos positivos y negativos asociados a estas pruebas pueden ser mayores, sobre todo en el momento que escojamos para realizarla. Y teniendo en cuenta el momento que escogemos para realizarla, pues entonces tenemos este algoritmo que lo que nos muestra es cuándo es el momento indicado para hacer las pruebas. Entonces ya les decía que tenemos unas pruebas de detección directa, que es el antígeno NS1, que en caso de que salga positivo, pues nos confirma la presencia del virus. Tenemos detección de aislamiento del virus o estructuras como RT-PCR en tiempo real. Cualquiera de estas que salga positivo nos dice que el paciente tiene pues en su interior el virus, y esto ya es diagnóstico. Pero vemos que, como hablábamos ahorita, el diagnóstico debe hacerse, o de estas pruebas se debe hacer en los primeros 5 días. Si no se hace en los primeros 5 días, entonces después de estos 5 días lo que vamos a tener ya una respuesta montada de este individuo para cualquiera de los serotipos de dengue. Entonces, después de los 5 días ya vamos a tener pruebas IgM e IgG. Si ambas salen positivas, pues tenemos un caso probable que no sabemos si es una infección, pues lo más probable es que sea una infección aguda por la respuesta IgM que se genera, pero vemos que hay pacientes que montan una respuesta con base en IgG y puede ser una infección secundaria. Entonces, pacientes que tenemos IgG positiva,
pero que tienen clínica de dengue, no vamos a decirnos que ya le dio. Muy probablemente sí, ya le dio, pero puede ser un paciente que esté montando una respuesta aguda por una infección secundaria. Y los pacientes que tengan una serología, pues IgG, IgM negativa, dependiendo, si lo hacemos antes de los 5 días, deberíamos repetirla, pero si la hacemos después de los 5 días y el paciente sigue con pruebas negativas, muy probablemente no era un caso de dengue, a menos que el paciente tenga una clínica muy florida y en ese caso se pudiera repetir la prueba a un intervalo entre 14 y 21 días en el que esperamos que ya haya una seroconversión. Esto un poquito para decirles que adicional a eso se pueden hacer pruebas, pero no las tenemos a disposición en la institución y ahí digamos que en nuestra ciudad tampoco tenemos centros que nos estén haciendo en este momento este tipo de pruebas de identificación. Entonces, con base en todo lo anterior, vamos a hacernos unas preguntas que son las que nos van a servir para enfocar a nuestro paciente. Entonces, si realmente tiene dengue, basados en la clínica, basados probablemente en algunos estudios de los que dispongamos. Después de corroborar que sí tenga el paciente dengue, pues vamos a ver en qué fase está, si es una fase febril, es una fase crítica o una fase de resolución, dependiendo a los días de evolución que lleve y las manifestaciones que presente. ¿Tiene o no signos de alarma? Ya sabemos que los signos de alarma son sinónimos de hospitalizar. Y si tiene signos de alarma, pues cuál es el estado hemodinámico en mi paciente, qué hidratación tiene para ver dónde lo voy a manejar, si es un piso normal o va a ir a unos cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos. Los criterios de hospitalización, que son estos que están aquí, en resumidas cuentas, son pacientes con cualquiera de los signos de alarma que ya hemos mencionado. Les decía que no hay, digamos que en este momento, alguno que esté por encima de otro, aunque algunos estudios han dicho que el dolor abdominal, la presencia de vómitos persistentes y las manifestaciones de sangrado, digamos que son las que tienen un OR más alto. Pero en general, cualquier signo de alarma es susceptible de que ese paciente se hospitalice. Esto un poco más de lo que les hablaba, daño renal, daño hepático, pues si hay algún compromiso en un órgano específico, pues este paciente debe hospitalizarse. Y teniendo en cuenta entonces todo lo que hemos hablado, hay 4 grupos de intervención. Hay un grupo que es este que está en verde, que es intervención A, que son pacientes que su estado clínico nos da para que tengan un manejo en la casa, que ahorita vamos a adentrarnos un poquito en el manejo de estos pacientes. Tenemos unos pacientes en categoría de intervención B1, que son estos que están en naranja, que son pacientes que si bien no tienen manifestaciones clínicas que nos hagan hospitalizarlo, probablemente tienen otras condiciones más de índole social, pacientes que viven, por ejemplo, en zonas alejadas, pacientes que tienen papás que hemos identificado en la consulta que no son competentes o que no nos van a brindar seguridad de que el tratamiento se haga de forma adecuada. Y debajo de eso están los pacientes con signos de alarma que no tienen datos de gravedad y pacientes que pueden tener signos de alarma y datos de gravedad, que son intervenciones B2 y C respectivamente. De eso vamos a hablar a continuación. Entonces, los pacientes con el grupo A son pacientes que les decía su estado clínico es adecuado, no tienen ninguno de los signos de alarma, pueden comer, no son niños menores de 2 años o menores de 1 año sobre todo. Entonces, en estos pacientes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un manejo sintomático en casa. Entonces, adecuada hidratación, sus alimentos, si son lactantes, pues seno materno o leche de fórmula, dependiendo de lo que estén utilizando. E idealmente hacer controles clínicos y de hemograma cada 24 a 48 horas. ¿Hasta cuándo? Hasta después de que tengan 48 horas febril. ¿Por qué 48 horas febril? Porque sabemos que esta es la etapa crítica. Y en este sentido es importante que los pacientes que van a la casa sepan cuáles son los signos de alarma y por los cuales deben volver. Estos pacientes deben estar tranquilos en la casa y algunas medidas mecánicas como el uso del toldo lo que nos van a permitir es que a este paciente, digamos, no se convierta en un vector para que este mosquito lo pique y se disemine el virus en otros integrantes de la familia o en otras personas que convivan cercanamente. Medios físicos para el manejo de la fiebre, pues la identificación de los criaderos, depósitos de agua, las botellas que a veces hay en algunas paredes en los domicilios, llantas y todas estas fuentes de agua que son, digamos, que permiten el crecimiento del vector, que es el mosquito, hay que quitarlos con el fin de disminuir la propagación de este. Y muy importante, el no uso de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, estos pacientes se deben manejar idealmente con acetaminofén a la dosis pues, que conocemos de 15 miligramos por kilo al día. Nada de usar la vía intramuscular a estos pacientes porque sabemos que son propensos a sangrar y digamos que en este sentido
En la medida de lo posible todo debería ser vía oral. En el tratamiento B1, pues son pacientes que se parecen mucho a los anteriores, pero que tienen algunos factores de riesgo. En estos pacientes vamos a hacer las mismas intervenciones, salvo que si tenemos alguna sospecha que este paciente se nos pueda complicar en las próximas horas, tener sus laboratorios, por lo menos un hemograma con un recuento de plaquetas, que lo hay en todos los centros de salud en los que trabajamos, y mirar, digamos, cómo está el hematocrito, cómo está la relación hematocrito-hemoglobina, cómo está en la plaqueta, para mirar qué vamos a hacer con este paciente. Las mismas medidas que hablamos de reposo, toldo, vigilar cómo está la orina. Ya si estamos en un ambiente hospitalario, pues por el personal de enfermería o nosotros los médicos cuantificar cómo está la orina. El manejo farmacológico igualmente con acetaminofén, 15 miligramos kilodosis, y en este paciente, en los que tengan garantía de vía oral, pues iniciar vía oral, y si no, los líquidos de mantenimiento dependiendo a la fórmula que utilicemos, sea Holiday o sea superficie corporal, o en su defecto puede hacer una infusión de líquidos de 2 a 3 cc por kilo. Ya pasamos a todos los pacientes, digamos, que no requieren como tal una hospitalización, y entramos al grupo de los pacientes, digamos, que ya requieren un manejo hospitalario. En estos pacientes, además de todo lo que ya habíamos hablado, es importante los signos vitales. Sabemos que son pacientes que se nos pueden deteriorar en las siguientes horas, y por eso, por lo menos en las etapas iniciales desde que ingresan, la evolución y la identificación de los signos vitales deben ser horarias y deben ser por un personal capacitado. Entonces la recomendación de nuestra guía es que deberían hacerse por lo menos horariamente por las primeras 4 horas, y dependiendo si están bien, teniendo en cuenta los criterios clínicos que ya hemos hablado, pues definir si esta observación la vamos a hacer de forma menos estricta. Importante cuantificar la orina, que idealmente debería ser de forma horaria por las primeras 6 horas, y dependiendo, como les dije, si el paciente está estable o no, hacerla cada 4 horas. Si este paciente no está estable, digamos, en parámetros de diuresis, en parámetros de llenado capilar, en parámetros de signos vitales, pues entonces iniciaríamos una infusión de líquidos que es más o menos 10 cc por kilo. Este bolo se puede repetir hasta 3 veces. Idealmente esperar más o menos 1 hora entre cada uno de los bolos para evaluar después de esa hora cómo están las constantes hemodinámicas. Importante la curva térmica, porque es la que nos va a permitir establecer en qué momento la fiebre se va y el paciente está entrando en la fase crítica. Adicional a eso, pues el manejo de los líquidos en este tipo de pacientes, en los que independientemente si tenemos o no una vía oral disponible, vamos a iniciar para nuestra guía un manejo con líquidos que va a ser un manejo agresivo. Entonces, un paciente con deterioro de su estado general, vamos a aplicar los líquidos a 10 cc por kilo por hora, y la meta es en estos pacientes tener un gasto urinario por encima de 11 cc por kilo por hora. Si el paciente tiene un llenado capilar adecuado, buenos pulsos, buena frecuencia y una diuresis por encima de 11 cc por kilo, vamos a ir haciendo los descensos de los líquidos endovenosos, inicialmente 5 a 7, 3 a 5, 2 a 4, y esa evaluación, esos descensos o aumentos los vamos a ir haciendo en intervalos entre 2 y 4 horas. Entre esos intervalos, pues ya sabemos que tenemos que tener al paciente monitorizado, vigilando cómo están las constantes vitales, vigilando pues todo lo que hemos hablado hasta el momento. En cuanto a los exámenes, les decía que el hematocrito, pues estos pacientes en esta fase crítica va a aumentar, pero un descenso súbito del hematocrito nos debe hacer pensar que este paciente esté sangrando en alguna parte, sobre todo a nivel gastrointestinal, que es un sangrado que nos puede pasar, digamos, desapercibido si no estamos pendientes de ello. Y digamos que vamos a evaluar la mejoría en términos de que vayan desapareciendo los signos de alarma, es decir, mejora el dolor abdominal, mejora las náuseas y los vómitos, mejora las manifestaciones de sangrado, mejora el llenado, el estado de conciencia. Y en los pacientes que están más graves, pues son pacientes que por su estado clínico van a requerir una internación en unidad de cuidados intensivos. Estos pacientes van a ser pacientes que están más invadidos. Importante, si vamos a utilizar catéteres, pues hacerlo con una técnica aséptica adecuada, tratar de hacerlo lo menos traumático posible, porque sabemos que son pacientes que tienen riesgo de sangrar. Entonces, si es un catéter venoso central, una sonda vesical, una sonda orogástrica, pues hacerlo de una manera, con la técnica aséptica adecuada y de una manera gentil. Estos pacientes, el ABC pues, del paciente en shock, entonces vía aérea, soporte de oxígeno con la FiO2 que requiera, pues la que tengamos a disposición. Y el monitoreo de este paciente debe ser más estricto, debe ir entre 5 y 30 minutos, y este monitoreo incluye todo lo que hemos visto. Variables clínicas, variables paraclínicas, que se deben hacer más o menos los controles de hemograma para este tipo de pacientes entre 12
y 24 horas y el gasto urinario, cómo está orinando este paciente. Entonces, vamos a seguir haciendo los bolos. Para este paciente en UCI son de 20 cc por kilo y hacemos revaloraciones cada 15 a 30 minutos si mejora o no mejora, y la mejoría ya la hemos hablado, las constantes clínicas, pues podremos repetir hasta 3 veces este tipo de bolos. En los pacientes en los que no mejoran, después de 3 bolos, pues ya consideraremos que este paciente tenga más datos de hipoalbuminemia por paso de no solamente líquidos, sino a nivel de proteínas al espacio extravascular. Entonces consideraremos las infusiones, que para nuestra guía podemos utilizar Albuminal 5 o cualquier presentación que tengamos disponible, y hacer la revaloración más o menos 1 hora después. Este bolo se puede repetir hasta 2 veces y digamos que dependiendo de la mejoría o no, pues miraremos qué otras estrategias utilizaremos, que ya más adelante vamos a ver. En caso de que este paciente no mejore tras el segundo bolo de albúmina ni con los líquidos, pues pensamos que probablemente haya algunas otras condiciones asociadas que nos estén empeorando el paciente y que no solamente dependan de los líquidos. Entonces, en este caso, mirar las comorbilidades, que el paciente no requiera una intubación por una falla ventilatoria, que no requiera, por ejemplo, uso de vasopresores o inotrópicos por alteraciones a nivel cardiovascular, o que este paciente no requiera, por ejemplo, una transfusión sanguínea en relación a alguna manifestación de sangrado que no hayamos visto. En caso de que se requiera, pues utilizaremos glóbulos rojos empacados a dosis para nosotros de 10 cc por kilo. Importante entonces que hay algunos pacientes que van a tener más riesgo de manifestaciones de sangrado y tiene mucho que ver con las comorbilidades, pacientes con anticoagulantes, pacientes que además de dengue tengan traumas, pacientes que están requiriendo vía intramuscular, pues son pacientes de los que debemos vigilar más el sangrado. Y ya si hay alteraciones específicas de la coagulación, pues ya esto es más un escenario de cuidados intensivos. Como parte de los exámenes podemos utilizar niveles de fibrinógeno, en caso que estén por debajo de 100 miligramos, pues hacer transfusión de crioprecipitados o de plasma fresco, dependiendo a la disponibilidad que tengamos en nuestras instituciones. Si el fibrinógeno está bien, pero los tiempos de coagulación persisten alterados, pues utilizaremos el plasma fresco. En términos generales, pues las plaquetas, no hacemos transfusión de plaquetas, sabemos que la disminución de estas hace parte de la fisiopatología y que en la medida en que el virus se va, las plaquetas comienzan a aumentar porque no hay alteraciones como tal de la producción de las plaquetas a nivel de la médula. Entonces, a menos que tengamos alguna manifestación que no haya mejorado con las alternativas que ya hemos hablado, no se deben transfundir plaquetas. Y digamos que para utilizar un criterio en cuanto a recuento, el valor por debajo de 10.000 plaquetas nos obliga a nosotros a transfundir a este paciente. Sabemos que la dosis es un cubo de plaquetas por cada 10 kilos. Por encima de 10.000, digamos que entre 10 y 50.000 generalmente no transfundimos plaquetas, al menos que el paciente tenga alguna manifestación externa de sangrado. Cuanto a la transfusión, pues nuestra guía, teniendo en cuenta que este paciente tiene alto riesgo de sangrado y cambios hemodinámicos, sobre todo a nivel de la entrega de oxígeno, sugerimos que la transfusión de glóbulos rojos se haga cuando la hemoglobina esté por debajo de 10 en un paciente que ya tengamos un adecuado estado de hidratación. Algunas otras medidas como factor 7 recombinante pues no tienen evidencia tan fuerte en este sentido y sabemos que no están disponibles en todos los escenarios. Ya el uso de vasopresores, pues si tenemos pacientes con shock cardiogénico, inotrópicos a las dosis estándar que ya conocemos, pues esto ya sería un manejo como tal de pacientes en shock, que es un manejo estándar para todos los pacientes que cursan con un estado de shock. El uso de la diálisis, pues en pacientes que no mejoren sobre todo la sobrecarga, y en este punto es importante que el dengue mata la falta de líquidos, pero también mata el exceso de líquidos. Entonces es importante vigilar que no haya datos de dificultad respiratoria, pensando en derrame pleural, que este paciente tengamos una evaluación estricta de los líquidos y que se hagan las modificaciones cada 2 o cada 4 horas, dependiendo cómo lo hayamos contemplado, con el fin, sobre todo basado en la diuresis, de prevenir la sobrecarga. En caso de que haya pues sobrecarga, el manejo con diuréticos, en este caso furosemida la podemos utilizar a 0.5 miligramos kilo o a 1 miligramo kilo dosis, suspender o disminuir el flujo de líquidos que hayamos calculado y utilizar el oxígeno para la parte pulmonar. En los pacientes que ya superaron, pues eso en los pacientes que hayan superado la fase crítica. En los que todavía estén en crítica, pues tratar de no suspender como tal los líquidos y vigilar el estado hemodinámico. Pacientes con consideraciones, con comorbilidades, pues ya sabemos que estos pacientes deben tener un manejo
además de la glucosa y de otros elementos que se pueden alterar, pero ya digamos que entrando en el detalle de este tipo de pacientes. Importante que estos pacientes se identifiquen en los niveles 1 y 2 de atención y que, como les dije, no es necesario tener una NS1, no es necesario tener una IgG o una IgM para el diagnóstico, y que si tenemos un caso sospechoso de dengue, iniciemos el manejo tan pronto podamos. En los pacientes lactantes, el líquido ideal es la lactancia materna, entonces no se debe suspender. Y digamos un punto particular en los pacientes hijos de madre con dengue, que se haya identificado por pruebas serológicas, importante el seguimiento hasta los 12 días, porque sabemos que son pacientes que pueden tener manifestaciones asociadas a la infección materna. Entonces, importante el estado hemodinámico en este tipo de pacientes. Estos son los criterios de alta. En términos generales, son pacientes que ya no tengan signo de alarma y ya hayan pasado a la fase crítica, que no tengan una condición social que haga que sigan hospitalizados y que puedan tolerar la vía oral. Las plaquetas no es necesario que lleguen a 150.000 antes de darle salida, pero sí es importante que tengamos unas plaquetas en ascenso. Sabemos que en los próximos días esas deben mejorar, pues si tenemos alguna duda, ese paciente puede ser egresado con una orden para un hemograma ambulatorio. Estos son los indicadores en los que se mide pues, la calidad de nuestra guía, y eso es todo. Doctor, preguntan, es decir, que los niños que viven en Cartagena, zona endémica, si presentan fiebre, deben consultar a urgencias. Bueno, ya les decía que todo el territorio colombiano en todo el territorio colombiano hay dengue. Para nuestra población particular, pues ya les decía, un niño que tenga un cuadro de fiebre que lleve más o menos entre 2 y 7 días, se acompañe de dolor muscular, dolor en los huesos, dolor detrás de los ojos, dolor abdominal, vómitos, diarrea, es un paciente que puede ser un paciente con unos criterios sintomáticos de dengue, y es necesario que este paciente sea evaluado, no necesariamente, digamos, en la casa del niño, pero, digamos, a su centro de salud más cercano. Entonces, sí, pacientes que tengan estos síntomas particulares de los que hemos hablado en la presentación. Muchas gracias, doctor. Estamos muy agradecidos con esta primera jornada, a todos los participantes quienes nos acompañaron hoy, a los doctores quienes trabajan y están en rotación para la Casa del Niño. Agradecidos también, los invitamos el próximo viernes a la misma hora, 12 del mediodía, para un nuevo tema de interés en las jornadas de actualización en guías de práctica clínica en pediatría. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y a mantenerse al tanto de las acciones diarias del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja Casa del Niño. En Instagram nos pueden conseguir como @lacasadelnino_ctg, en Twitter @casadelnino y en Facebook Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja Casa del Niño. Entonces, no siendo más, nos vemos el próximo viernes y feliz tarde para todos. Es que al final